ecuación. Muy bien. Entonces la semana pasada nos quedamos acá con esta parte, con ese ejercicio que no nos salía, ¿verdad? La ecuación. Entonces vamos a ver pues cuál era el error que estábamos colocando y por eso no nos salía. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Recordando un poquito, entonces estábamos viendo el ejemplo de una lámina, ¿verdad? Los patronos de cálculo con una variable. Entonces decíamos de que si tenemos una lámina necesitamos 6 clavos. ¿Cuánto necesitamos para X láminas? Entonces acá es donde quiero que nos demos cuenta de algo. Según la fórmula, según el planteamiento de la ecuación, nos dice que tenemos 3 clavos en la parte izquierda y 3 clavos en la parte derecha. Entonces, multiplicado por X número de láminas, X por 3 más 3. O sea, si son 10 láminas, 10 por 3 más 3. Si son 20 láminas, 20 por 3 más 3. ¿Por qué? Porque lleva la misma cantidad de clavos del lado izquierdo como del lado derecho. Y esa es la diferencia con esto. Entonces, veamos. Porque aquí nos dice, observe el dibujo. El primer triángulo se construye con 3 palitos. El segundo triángulo en adelante se construye con 2 palitos. Entonces yo les hacía la semana pasada este ejemplo. Entonces colocábamos acá, 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 acá y acá. Ahí está. Entonces queríamos encontrar una fórmula para poder definir cuántos palitos se construyen, ¿verdad? Como acá dice, del segundo triángulo en adelante se construyen 2 palitos. Se construye con 2 palitos. Entonces, ¿cuántos triángulos tenemos? Tenemos un triángulo. Tenemos 1, 2, 2. Tenemos 3. Tenemos 4 triángulos. Tenemos 5 triángulos. 6 triángulos. Y 7 triángulos. Ahora determinemos cuántos palitos hay. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Verdad? En total, 15 palillos. Pero lo que queremos hacer es una fórmula. Entonces, hacemos lo siguiente. Fíjense bien. X palitos, X triángulos, los vamos a multiplicar por 2. ¿Verdad? Y luego a eso le vamos a sumar más 1. Esa sería la ecuación. X triángulos por 2 más 1. Entonces veamos la lógica. Dice que el primer triángulo con cuántos palitos se forma. A ver, necesito que participen. El primer triángulo con cuántos palitos se forma. Con 3 palitos, profe. Con 3 palitos. Y todos los demás ya solo necesitan 2 palitos.
Entonces, ¿cuántos triángulos tenemos? 7 triángulos. Si a todos les ponemos 2 palitos, ¿verdad? Si a todos les ponemos 2 palitos, entonces sería 7 por 2. Y como solo el primer triángulo lleva un palito más, entonces por eso le sumamos el 1. Y ahora veamos si nos coincide. Va. X triángulos. ¿Cuántos triángulos son? 7 por 2 más 1. Eso es igual a 7 por 2, 14. Más 1. 14 más 1, 15. ¿Ya 15, vieron? profe. Ya vieron que ahora sí nos da la ecuación. ¿Verdad? Ahora sí nos da la ecuación. Porque nosotros, bueno, yo, ¿verdad? Lo estaba multiplicando x por 3 y le estaba sumando 2. Entonces ahí no nos daba. Pero porque no habíamos o no había hecho el razonamiento lógico. Todos los triángulos necesitan 2 palíos. Y solo el primero necesita 1 adicional. Entonces el planteamiento correcto sería x triángulos por 2. Si son 10 triángulos, 10 por 2. Pero al final solo se le suma 1. ¿Por qué? Porque solo el primer triángulo necesita un palío extra. Entonces, x por 2 más 1. Entonces pónganle mucha atención, hagan el ejemplo, porque puede ser, ¿verdad? De que de estos mismos ejemplos yo les voy a colocar en el examen. Ahora veamos este otro ejemplo, el ejemplo B. Veamos el ejemplo B. Entonces dice, observe el dibujo. El primer cuadro se construye con 4 palitos. Del segundo cuadro en adelante se construyen con 3 palitos, ¿verdad? Entonces, enumerémoslo. ¿Cuántos cuadros tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 cuadros. Tenemos 5 cuadros. Entonces ahí dice que solo el primer cuadro necesita 4 palitos, pero del segundo en adelante solo necesita 3. Entonces lo que se repite en cada cuadro es el número 3. Entonces hacemos la ecuación, que sería x cuadro, o sea, dependiendo de si son 1, 5, 10, 15 cuadros, no importa. Pero x lo vamos a multiplicar por 3. ¿Por qué por 3? Porque todos los cuadros necesitan 3 palitos, ¿verdad? Y solo el primer cuadro necesita un palito más. Entonces sería x número de cuadro por 3 más 1. Entonces, ¿eso cuánto nos da? En este caso son 5. 5 cuadros por 3 más 1. Eso es igual a 5 por 3, 15 más 1. Eso es igual a 15 más 1, 16. Entonces se necesitan 16 palillos para hacer 5 cuadrados. Por ahí me escribió alguien, solo quiero ver qué me escribió. Son 16. Exactamente, Eddie. Muy bien. Son 16. Si los contamos para hacer la prueba,
¿verdad? Porque también tenemos que hacer la prueba para ver si nos sale. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Ya vieron? Eso quiere decir de que nuestra ecuación está bien, porque a través de la verificación nos damos cuenta que efectivamente son 16 palitos. Solo que para no hacerlo como lo hicimos, entonces buscamos una ecuación. X, que va a ser el número de triángulos o el número de cuadros. 3 lo multiplicamos por 2 en el caso de los triángulos, porque 2 palitos llevan todos los triángulos. Y le sumamos 1 porque solo el primer triángulo necesita un palito más. En el caso de los cuadrados, lo multiplicamos por 3 porque 3 palitos lleva cada cuadro. Solo que el primer cuadro lleva uno más, entonces por eso le sumamos el 1. Ahora pregunto, ¿se entendió o hay alguna duda? No, profe. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Muy bien. Lo que usted tiene que hacer, por ejemplo, si fuera en el examen, la fórmula, ¿verdad? La fórmula. Porque, por ejemplo, si usted lo hace manual, también lo puede hacer. Lo único es de que yo no le voy a poner 5 triángulos, no le voy a poner 4, sino que le voy a poner cantidades grandes. Por ejemplo, ¿cuántos palillos se necesita para construir 20 triángulos, por ejemplo? Y si usted va a hacer los 20 triángulos y después va a contar uno por uno para ver cuántos palillos hay, le va a costar mucho. Entonces lo que tiene que hacer es la fórmula, ¿va? Entonces ya solo, si fueran 20, 20 por 2 más 1 y ya está. ¿Sí? Muy bien, ahí estamos. Entonces ahí está aclarado esa parte que tenía pendiente el día de ayer. Muy bien, ahora pasemos entonces a, a este tema. Patrones de cálculo con dos variables. ¿Por qué se llama dos variables? Porque en este caso vamos a encontrar, por un lado, vamos a encontrar pasteles. Esa sería nuestra primera variable. Pero también vamos a encontrar otra variable que son las cajas. ¿Sí? Las cajas. Entonces ahí dice, cada pastel posee el mismo peso, cuyo valor es X. O sea, no sabemos cuánto pesa cada pastel, pero lo representamos con una letra que es la incógnita, que en este caso sería X, ¿verdad? Cada pastel posee el mismo peso, cuyo valor es X gramos. O sea, no sabemos cuánto pesa cada uno, solo sabemos que son 5 pasteles, pero que pesan X gramos, ¿verdad? Aquí podrían ser 3000 gramos, 5000 gramos, ¿verdad? Pero lo representamos con una X. Los pasteles se colocan en la caja, como en la imagen. La caja pesa Y gramos, o sea que no sabemos cuánto pesa y lo representamos con una letra que es la Y. Entonces pesa Y gramos. Y luego dice, represente cada pregunta con una expresión algebraica. Muy bien, dice. ¿Cuántos gramos pesan 5 pasteles? ¿Cuál es el peso de la caja? ¿Cuál es el peso total de los 5 pasteles y la caja? Vamos con el inciso A. ¿Sí? Vamos con el inciso A. Dice, ¿cuánto pesan 5 pasteles? Entonces, para hacer la ecuación sería de esta manera, ¿verdad? Un pastel pesa
X gramos. O sea, no sabemos cuánto pesa cada pastel, pero lo representamos con la letra X. Entonces, 5 pasteles, ¿cuánto pesarán? Entonces, la ecuación quedaría 5 por X gramos. ¿Verdad? Supongamos que pese 200 gramos un pastel, entonces ya solo multiplicamos 5 por 200 gramos, entonces nos sale que los 5 pasteles pesan 1000 gramos. Entonces, 5 por X gramos. X, recuerden que es una incógnita. O sea, no sabemos cuánto pesa cada pastel, pero lo podemos representar con la letra X. Ya cuando nos digan cuánto pesa cada pastel, entonces ya solo multiplicamos los 5 pasteles por lo que pesa cada pastel. Por eso les decía, si supongamos que cada pastel pese 200 gramos, solo multiplicamos 5 por 200 y ya nos da el peso de los 5 pasteles, que serían 1000 gramos. Es un ejemplo. El inciso B, ¿cuál es el peso de la caja? Entonces, una caja pesa una caja por Y gramos. O sea, como no sabemos también cuándo pesa la caja, pero es solo una. En una caja va a ir los 5 pasteles. Entonces, 1 por Y gramos. No lo representamos con la misma letra X porque X va a ser para los pasteles y Y va a ser para la caja. Entonces, si le ponemos X no nos va a salir bien porque son dos productos diferentes. Aparte pasteles, aparte caja. Por eso es de que a los pasteles le pusimos la X y a la caja le pusimos Y. Entonces, una caja por Y gramos. Y luego la pregunta es, ¿cuál es el peso total de 5 pasteles y la caja? Entonces, dice, los 5 pasteles pesan 5 por X gramos y la caja 1 por Y gramos. Entonces, el peso total de la caja con 5 pasteles es 5 por X más 1 por Y. Y ya quedó la fórmula, ¿verdad? 5 por X más 1 por Y. Entonces, si hacemos un ejemplo, y yo quiero que lo resuelvan ahorita en este momento en la clase, solo vamos a ver si todavía hay tiempo. Bien, tenemos 5 minutos. Yo les voy a poner el peso de los pasteles y les voy a poner el peso de la caja. Entonces vamos a decir, cada pastel pesa 750 gramos. La caja pesa 50 gramos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuánto pesan los 5 pasteles más la caja? ¿Cuál sería el peso total? Entonces, según la ecuación que ya definimos, dice 5 por 5 pasteles. ¿Cuánto pesa cada pastel? Dice 5 por 750. Más una caja por el peso de la caja. ¿Cuánto pesa la caja? 50 gramos. Entonces, ¿cuál sería el resultado final? 5 por 750, 3750.
más 1 por Profe, es de 50. 3.800 gramos. Muy bien. 3.750 pesan los 5 pasteles. Más los 50 de la caja. Entonces serían 3.800 gramos, ¿verdad? Eso es porque estamos hablando de gramos. El pastel pesa 750 gramos, la caja 50 gramos. Como son 5 pasteles, 5 por 750, que serían 3.750. Más una caja que pesa 50 gramos. 1 por 50, 50. Entonces, 3.750 más 50. Entonces, el total del peso de los 5 pasteles más la caja serían 3.800 gramos. Pregunto si hay alguna duda, alguna consulta, algo no quedó claro. Y si todo está bien, pues lo vamos a dejar ahí la clase. Entonces, pregunto, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe, estamos bien. Muy bien, excelente. Ahora veamos, aquí hay algunos problemas que tenemos que plantear. Entonces, están en la página 56 del material. Recuerden que el material está en la plataforma. Ustedes lo tienen que descargar. Son 4 problemas. Entonces, por ejemplo, el primero dice, Juan lleva 32 piñatas en un cajón. Cada piñata pesa regularmente lo mismo, equivalente a X gramos. Y el cajón Y gramos. Represente el peso total del cajón junto con las piñatas con una expresión algebraica. Entonces, similar a lo que acabamos de hacer con lo de los pasteles, ¿verdad? Entonces vamos a decir 32 por X gramos, ¿verdad? Porque no sabemos cuánto pesa cada piñata, ¿verdad? Entonces 32 piñatas por X, que va a ser el número de gramos, más un cajón, ¿verdad? Un cajón que pesa por Y gramos, porque no sabemos cuánto pesa el cajón. Y ahí estaría nuestra ecuación, 32 por X más 1 por Y. De esa manera, 32X, 32 por X más 1 por Y. Lástima que no nos dice de una vez cuánto pesa cada piñata para sacar la respuesta. Luego, por ejemplo, acá dice Ishkik compra 3 huipiles idénticos que cuestan A quetzales cada uno y 2 pares de zapato de la misma marca que cuestan B quetzales cada par. Represente el valor total de la compra con una expresión algebraica. Ahí también está sencillo, ¿verdad? Dice compró 3 huipiles por a precio, más compró 2 pares de zapatos por Y precio. Y ahí está. Al momento de saber cuánto cueste el huipil y cuánto cueste los zapatos, pues ya solo sustituimos la letra por el precio. Solo que acá sí cometí un pequeño error. Lo voy a arreglar. Porque el precio de los zapatos lo representa con la letra B, no con la letra Y, sino con la letra B. Entonces
Puede ser cualquier letra del abecedario, no necesariamente la X y la Y. Como aquí dice, cuesta A quetzales y cuesta B quetzales, entonces en lugar de X y de Y, A y B. Muy bien, jóvenes, lo dejamos ahí porque ya se nos pasó el tiempo. Entonces, gracias por haberse conectado el día de hoy y nos vemos Bueno, la profe, próxima semana. Feliz tarde, nos vemos. feliz